Hola amigos, soy Sergio Dufour y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos, estamos de vuelta, dejad que coloque un momentito la cámara. Estamos de vuelta en vuestro canal favorito, el canal de la mandanguita, el canal, iba a decir lo de los billets, pero cabrones, no lo empiezo a tener muy claro porque la verdad es que últimamente el canal Chito, lo que se dice Chito, me da bastante poco. Así que os tengo que recordar, no voy a dar la turra, pero como sigue así, os la volveré a dar. Os tengo que recordar que tenemos el código Dufour vigente en Procis, en PBS, en Bobby Green, así que por favor entrad a comprar todo lo que necesitéis, porque ya que no me dais chito con el canal, por lo menos comprad cosas. Bueno, vídeo de hoy que vamos a hablar de mandanguita, así que como siempre, a ver que tengo la gafa llena de mierda, como siempre, recordaros cuando hago este tipo de vídeos el típico disclaimer que yo no recomiendo, ni fomento, ni justifico, ni apoyo para nada el uso de medicamentos relacionados con la práctica deportiva, el uso de doping, ni ningún tipo de sustancia. Esto es simplemente un vídeo informativo. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las expectativas que muchas veces se generan con el uso de química. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que cada vez esto de la química está llegando, lamentablemente, a más público, cada vez encima más joven y sobre todo más a público, digamos, que no tiene ni la suficiente formación ni la suficiente experiencia como para plantearse el uso de química. Y es por eso que iba a hacer este vídeo, ¿vale? Yo como entrenador, la verdad es que recibo muchísimos mensajes de chavales que quieren comenzar con la química, no entiendo muy bien por qué, no sé muy bien condicionado por qué. Sí que creo que tiene que ver bastante las redes sociales y la imagen tan idílica que se fomenta el uso de la química por parte de algunos. Otro, esa imagen también, por qué no decirlo, de inocuidad con la que se habla, con esa libertad, de la que yo ya comenté hace tiempo en el canal, que en cierta manera también había sido un poco partícipe, porque al final, cuando uno da la información, no sabe en dónde va a caer o cómo la va a tomar la persona a la que le llegue. Entonces, quería explicar un poco esto, que sí que habéis notado que yo ya no hago tantos vídeos hablando del uso de química y demás, sí que me he marcado ahí un poco, no juego a quien lo haga, pero yo desde luego no creo que el enfoque que se le esté dando actualmente a la divulgación del tema de química por parte de algunos sea el adecuado. Dicho esto, pues bueno, vamos a hablar un poco sobre las expectativas porque yo creo que uno de los problemas que se generan con todo este aluvión de información y demás que hay es la expectativa que se genera en el uso de la química. Negar que el uso de química va a potenciar muchísimo un físico sería ser muy hipócrita, sería un juego de hipocresía que tampoco voy a ser partícipe en ese sentido. Evidentemente, la química dispara mucho el progreso, aumenta en todos los deportes en los que está presente, aumenta muchísimo el rendimiento y al final sí que es cierto que, como digo, sí que se genera pues bastante cambio, ¿vale? Bien sea, por ejemplo, el aspecto físico en el tema del fitness, que al final es el que ocupa este canal, como en otros deportes, porque al final la química está muy expandida en casi todos los deportes y sí que como digo, se traduce en un mayor rendimiento. Yo sí que debo decir que lo que veo últimamente y lo que he visto a lo largo de mi vida es que con la química se provocan más, por así decirlo, más desilusiones, ¿vale? Más decepciones que situaciones de cambio. Veas, hostia, la madre que me parió por sí misma, ¿vale? Y cuando hablo de esto, quería decirlo, quería acotar este sentido. Lo que vemos últimamente con el uso de química es gente, como estaba explicando, que tiene un corto bagaje, que no tienen, que digamos que no han agotado vías, que yo entiendo que debe de ser lo lógico para hacer uso de química, el haber agotado ciertas vías, tampoco hace falta ser un Mister Olimpia, pero que me refiero que sí por lo menos haya ya una buena trastienda en lo que tanto a rendimiento como a físico, como desde luego contexto, que sabéis que yo siempre hago mucho hincapié en esto, en esta situación, ahí sí veo yo que hay un sentido para usar química. ¿Qué pasa? Que actualmente no se está usando la química en ese sentido. Actualmente la química se está usando casi como el primero o el segundo paso. Yo cuando la gente me llega me apunto al gimnasio, pillo un poco de recorrido, pillo un preparador y cuando pillo el preparador no estoy buscando un preparador para aumentar el rendimiento, sino estoy buscando un preparador que me oye para adelante con la química. Y sí que eso sería otro debate, sí que hay muchos preparadores que entran en eso y que no exigen pues que haya un recorrido mínimo para que la gente, pues, por así decirlo, se vaya formando. Al final, si esto fuera
si hacemos un símil con lo que sería la vida educativa de una persona, de un estudiante, pues la química, el uso de química sería la universidad, la facultad o incluso la tesis, y el resto pues sería la primaria, la secundaria, el instituto, en fin, todo lo que conlleva para al final ya poder hacer uso de química cuando vemos que ya hay un trasfondo importante. Y esto es lo que no se ve. Y esto que digo es lo que está conllevando evidentemente a decepciones. ¿Por qué? Porque al final, si tú eres una persona que no tiene todavía muy claro el tipo de entreno que le va bien, que no eres una persona que sea muy fiel a la dieta y que al final no tengas una excesiva masa muscular, al final la química te va a llevar a una gran decepción y vas a decir, hostia, he puesto, si tienes un poco los ojos abiertos, la reflexión que se te puede decir, joder, he puesto mi salud en juego, me gasto una pasta y al final el físico que tengo es un físico que si yo no digo que uso química, la gente va a creer que soy natural. Y es un movimiento que veo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hace años sí que es cierto que era diferente, o sea, se esperó un poquito más a tomar química, había además muchísimo más ocultismo, que eso yo no lo, ahí sí que yo siempre me posiciono en contra, había muchísimo secretismo y desde luego, al no haber tanta información, eso hacía que el uso de química se postergara y que al final llegaran a ella pues gente digamos que ya tenía cierto recorrido. Y en ese caso sí que yo he visto grandes cambios. Cuando ya es una persona que ya tiene una masa muscular, cuando es una persona que tiene digamos una disciplina, una estabilidad en cuanto a su deporte, ahí cuando se implementa la química, ahí se provoca un gran salto de calidad y eso es innegable. ¿De acuerdo? Yo los grandes cambios que he visto han sido siempre ya en personas con cierto nivel. Evidentemente, y esto tampoco se puede ocultar, también he visto grandes cambios en personas que ya hacen uso de química cuando ese foco ya han subido dosis. Pero eso sería otro tema del que también haré algún vídeo sobre el tema de las dosis. Pero como digo, yo creo que al final lo que implica la química es que todo esté muy ordenado, que todo esté bien hecho. Y me explico, si tú eres una persona con 20, 25 años que lleva entrenando 2, 3 años, que no tiene todavía masa muscular, sobre todo que no tiene establecidas las rutinas ni las pautas de lo que debe ser un culturista, no tiene ningún sentido porque al final lo que vas a hacer es usar química para llegar a un punto en el que podía llegar de forma natural. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Que es un punto de no retorno. Cuando ya estás usando química, no vas a progresar sin ella. Es algo que se ve muchísimo en culturistas incluso retirados, ¿vale? O personas que a lo mejor pasan mucho tiempo y luego quieren reenganchar, no retomo. Es decir, si yo ahora mismo, con todo el tiempo que he estado inactivo, sin química, si yo ahora mismo quisiera mejorar sin química no podría mejorar. Podría bajar peso, podría hacer una dieta, pero a nivel muscular no tendría ninguna mejoría. Por eso es muy importante que cuando la gente hace uso de química tenga claro que está entrando en un punto de no retorno. Que sí que es cierto que hay mucha gente que usa química una vez al año, bien para el verano, como ya comenté hace tiempo en un vídeo, sí que hay gente que digamos que la espacia mucho en el tiempo, pero al final van a ser mejorías durante esos periodos de no uso de química, las mejorías van a ser muy mínimas, porque una vez la química ya entra en ti, no va a haber evolución de forma natural. Os diga lo que os digan, ¿vale? Más allá de una pérdida de peso propia de un déficit, no va a haber mejoras a nivel de hipertrofia, a nivel de ganancia muscular. Por eso es importante que siempre la química se use en ese sentido. Por otro lado, cuando se hace uso de química, el movimiento que yo veo mucha gente es decir, bueno, como ahora estoy usando química, me relajo un poco, ya lo comenté en otro vídeo, me relajo un poco, sé que puedo comer un poco más flexible, sé que puedo entrenar un poco más suave, ¿por qué? Porque al final, digamos que la química ya hace de parapeto, ¿vale? Y todos esos parches de preparación en los que te permite ser más flexible, digamos que la química te va a sujetar de alguna manera. Pues no, tampoco debe ser así. Estás poniendo tu salud en juego, estás además afectando tu economía, cojones, hazlo súper estricto. Y de esa forma, repito, de esa forma, cuando cambia el contexto y lo profesionalizas todo, ahí sí que puede haber un gran cambio con la química. Pero normalmente, repito, lo que yo he visto con uso de química, sobre todo en deportistas muy noveles y en deportistas con muy poca experiencia, siempre lo que he visto con la química ha sido decepción. ¿Qué pasa cuando se provoca esta decepción? ¿Cuál es la reflexión que se provoca digamos, en el usuario de química? La reflexión que se provoca es la siguiente. No hay un ejercicio de autocrítica, porque actualmente nadie hace ejercicios de autocríticas. El movimiento que se provoca es, hostia, no he evolucionado porque he tomado poco. O
no voy a descansar, a ver si lo poco que he ganado encima lo voy a perder. Y comenzamos en esa vorágine actual de las megadosis, del Blast and Cruise, de los TRTs con 20 años y demás. ¿Por qué? Porque nunca se provoca una reflexión sincera de decir, hostia, es que a lo mejor no he hecho las cosas como debía y debería haber esperado a hacer uso de química, o es que no he hecho las cosas como debía y antes de volver a hacer uso de química debo poner firme mi rutina, mis entrenamientos, mi día a día, mi dieta, mi suplementación, mi descanso, porque de esa forma vais a poder además progresar manteniendo las dosis muy bajas, ¿vale? Y además muy sostenidas en el tiempo. De la otra manera vais a caer en lo que hoy en día es lo más habitual, que es ir incrementando la dosis, pero no ir perfeccionando ni el entrenamiento ni la dieta. Y ese es un error. Al final, independientemente de que la química potencie, cuando la dieta es perfecta, cuando el entreno es perfecto, cuando el descanso es perfecto, el implementar la química sí va a hacer que todo se dispare, sí que va a hacer que suponga un gran cambio. Si no está eso perfecto, no esperéis gran cosa de la química y esa es la realidad. Sin más, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.